Muy buenas tardes, les saluda el alumno Richard Mina, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui del paralelo S3NPDC. Mi tutor, el ingeniero Pablo César Catota, es nuestro guía, en la cual vamos en este tema hablar sobre las prácticas del transformador monofásico. Ponemos nuestro transformador. Vamos buscando nuestro respectivo transformador para iniciar nuestra práctica. Aquí tenemos el 8341, nuestro transformador, en la cual ya lo ubicamos. Ahora vamos a buscar el módulo de fuente de alimentación 8221. Ese módulo de fuente de alimentación, aquí tenemos 8821, tenemos nuestra fuente de alimentación. Luego utilizamos cables de alimentación y también vamos a necesitar una herramienta para adquisición de datos. Ahí tenemos nuestro interfaz 9062. Interfaz 9062. Bueno, entonces ahí ya tendríamos nuestros módulos para comenzar nuestras conexiones. Aquí viene ya con respecto a la práctica. Aquí vemos nuestras prácticas, nuestras capturas de pantalla y vemos de dónde salen los valores. Ahí tenemos la primera, identificar los devanados del transformador marcados en la cara del módulo. Tenemos imágenes de referencia en nuestro respectivo transformador. Aquí podemos apreciar nuestro transformador, los terminales 1, 2, 120, 3 y 4. Tenemos la suma de todo lo que está en serie, que son 208, y de 5 a 6, que es la suma de ellos dos, que nos da a 120. Ahí nos pide el voltaje nominal con los terminales de conexión. Tenemos de 3 a 7, 104, de 7 a 8, 76 voltios y de 8 a 4, 28 voltios, así sucesivamente. Ahí tenemos, indique la corriente nominal de cada una de las conexiones, del 1 al 0,2, 0,5 amperios. Ahí podemos observar cómo está dividido en las características. El primero de 120, 208, que es la siguiente línea, y 120, que es nuestra línea de abajo. Tenemos nuestras corrientes de 0,5, de 1 a 2, toda esa línea tenemos ese valor. Para 108 tenemos 0,3. 0,3 tenemos en toda esa línea, y por último 0,5 para la última línea. Por eso ahí está marcado de 1 a 2 0,5, de 3 a 4 con 0,3 y de 5 a 6 tenemos marcado 0,5 y así sucesivamente. Bueno, ahí tenemos nuestra imagen de referencia. A continuación, medimos los voltajes secundarios sin carga cuando se aplica 120 voltios en un devanado. Aquí voy a demostrar nuestra figura gráfica y vamos a omitir este paso en las siguientes prácticas porque ya tenemos realizado. Bueno, aquí vamos a comenzar con nuestro ejemplo. Primeramente tenemos nuestra alimentación de 120. Vamos a ponerlo de color rojo. Vamos a poner al terminal 4 de la fuente de alimentación, va conectado al voltímetro en paralelo a 1 con el neutro. De ahí salimos a nuestro voltímetro. Ahí tenemos A1. Ahora conectamos el neutro que va en paralelo
en el negativo de E1. Ya tenemos nuestra primera conexión. Ahora el amperímetro desde el punto positivo de I1 va conectado el amperímetro en serie hasta el terminal 1. Cambiamos de color y bueno, hacemos nuestra conexión del terminal positivo al terminal positivo de E1 al positivo de I1. Ahí tenemos ya esta conexión. Ahora del terminal negativo va al punto 1. Ahí tenemos, ya tenemos esa parte de ahí. Y ahora conectamos N con el negativo de E1 y también con nuestro terminal 2. Ahí salimos con nuestro negativo al terminal I2. Ahí ya tenemos ya conectado toda esa parte de ahí de nuestra. Ahora conectamos el voltímetro E2 entre los terminales 5 y 6. Cambiamos nuestro color, una carguita azul, y ahí conectamos terminal positivo en A5 y el terminal negativo que va en el C. De esta forma ya tenemos ya la conexión de este circuito. Ok, ahí tenemos el circuito de referencia. Ahí en el siguiente literal nos pide conecte la fuente de alimentación y el ajuste de 120 voltios según lo indicado del voltímetro según los terminales 4 y N. Bueno, ajustamos nuestra fuente a 120. Ahora, como tenemos que darle los 120, ahora tenemos ahí nuestro voltaje de 120 voltios. Vamos a maximizarlo. Maximizamos, y para asegurarnos que haya 120 en la salida, conecte la fuente de alimentación y ajuste de 120 voltios según lo indicado en el voltímetro y en los terminales 4 y N. Vamos a usar nuestro voltímetro, nuestra fuente de medición. Le ponemos un colorcito amarillo. Le damos vuelta a nuestra perilla. De esa forma nos da en voltios. Conectamos en nuestro terminal de voltaje, conectamos al terminal 4 como indica y el común al negativo. Aquí tenemos, conecte la fuente de alimentación de 120 según lo que indica el voltímetro. Ahí está. Ahora energizamos nuestro módulo de adquisición de datos y lo tendríamos de esta manera. Ahora para la simulación subimos nuestro interruptor, encendemos también el interruptor de potencia. Ahora tenemos un voltaje de 0. Ahora con nuestra perilla controlamos de tal manera que nos aparezca hasta 120 voltios. Ahí vamos avanzando. Obviamente los valores no nos salen exactos, precisos,
Ahí estamos, más o menos. Ahí hay que seguir moviendo la perilla, pero para demostrar ahí tenemos 120,6. Entonces ahí tendríamos esa parte que nos pide ahí el documento, un poquito de precisión. Ahí tenemos los 120 en el documento. Ahora dice, anotemos nuestra salida, reiniciamos nuestra salida I2. Ahora nos vamos a aparatos de medición. Ok. Ahorita vamos a ver nuestro valor de E2. Vamos a darle a la simulación. Y obviamente ahí nos marca un valor de 120,1. Ahí tenemos también cómo nos está marcando 120,1. Ahí tenemos nuestro valor de E2. Y en el valor de I1 nos marca 29 miliamperios. Ahí tenemos nuestra guía. Podemos observar efectivamente 120 en el 1. Y ahí tenemos también demostrado el valor. Ahora nos dice, reduzca a 0 el voltaje y desconecte la fuente de alimentación. Reducimos a 0. Ahí nuestra perilla de control lo reducimos a 0. Y desconectamos la fuente de alimentación. Ahora nos indica, repita los procedimientos B, E y D midiendo voltaje de 2 para salida del devanado. Aquí tenemos la salida del devanado. Aquí tenemos estas dos salidas que tenemos ahí, del 1 al 2. Ahora del 1 al 2, E2, que es nuestro voltaje que tenemos que medir. Vamos a cambiarlo el positivo y negativo me lo piden E2. Medimos ese voltaje y nos tiene que dar 120 voltios. Ahora lo hacemos de 3 a 4, positivo 3 y negativo 4. Medimos y nos da el valor de 200,8 voltios. Ahora lo hacemos la medición de 5 a 6. Hacemos todo el proceso. Vamos midiendo, subimos a los 120 y así sucesivamente nos va midiendo los valores que nos va pidiendo el documento. Así hasta el último volumen. Concuerde los voltajes con los medidos con los valores nominales y concuerdo. Solo hay un pequeño margen de error porque en la medición el transformador no es un transformador ideal. Por eso hay un pequeñísimo error de cálculo. Aquí nos pregunta si podemos el valor de la corriente en excitación. No se puede medir porque la corriente de excitación es una corriente muy pequeña que no se puede medir. Ahí ya sería medir ya en microamperios, pero no hay esa opción para medir. Aquí tenemos una aplicación de una fórmula. Acá se hace, conectamos nuestro circuito y ahí ya. Aquí tenemos el otro, ha explicado cómo está conectado todo. Aquí tenemos la medida de I1 y E1 y así sucesivamente. Aquí nos pide otra vez que ponemos el circuito aparente de la figura 3
Ahí podemos observar los terminales de nuestro transformador. Y así mismo tenemos acá de esta manera. Y por último, dice marque los valores de la corriente anotados en la gráfica de la figura 5. Aquí. Ahorita vamos a hacer esa gráfica. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí nos pide, mire, ya anoté los valores de excitación de I1 y el voltaje de E2 para cada voltaje de la entrada que se indique. Según el apartado 7 de esta configuración, nos pide medir todos los voltajes y ubicarlos allí. Tenemos 25, 20, 75. Todos esos voltajes medidos, y con esta medida vamos a tenerla que registrar. Ahí las registramos en una tabla, así como está ahí registrado, y de ahí pasamos directamente a donde nos pide marcar los valores de corriente anotados en la gráfica 5 y luego hace la curva continua de los puntos marcados, que sería ahí. Ahora vamos a realizar esta gráfica. En esta parte de nuestro programa tenemos esta opción que es tabla de datos. Ahora en esta tabla de datos vamos a ir marcando solo lo que necesitamos, solamente I1 y E2. Ahí ponemos como referencia I1 y aquí al lado E2 con cada valor. Ahí tenemos E1, 8, 12, 17, 23, 31, 45, 74 y 120. Y los voltajes, ¿no? 199.2, 174.3, 149.5, tenemos 124.5, tenemos 99.77, 74.80, 49.84 y 24.89. Bueno, una vez ya con estos valores ingresados, tenemos esta opción. Ahí nos va apareciendo de esta siguiente manera. Tenemos apariencias. Vamos a dejarlo allí. Aquí en ejes, si necesito el eje Y, aquí tenemos en el eje Y los voltajes. Entonces en el eje Y van los voltajes. Ingresamos y marcamos con B, que serían los voltajes. Y para las X serían las corrientes. La vamos a marcar como C. Aquí en apariencias, ahí nos sale. En la parte de visualización nos dice curva y le cambiamos y le ponemos curvas conjuntas y nos aparece de la siguiente manera. Ahí tenemos la apariencia, los ejes. Ahora en las escalas tenemos una escala máximo de 10 en X y en Y, en intervalos de 10. Ahora, como está en automático, lo vamos a cambiar a manual y le vamos a poner que nuestro intervalo máximo sea de 200. Y puede ir una escala de 10 en 10. Ahí va nuestra escala de 10 en 10. Pero como nuestro último valor es como casi pasado de 120, vamos a marcarle 130 para que la gráfica se vea de esa forma. Asimismo con intervalos de 10 en 10. Ahora en las escalas de nuestras X, que es la parte de acá abajo,
Ahí tenemos